Estamos en el tiempo del Instituto Bíblico Radial. En esta semana vamos a tener la oportunidad, mi hermano, de regularizarnos para todos los que nos están escuchando, para los que están iniciando historia de la iglesia, para que ya puedan pasar por su material aquí a las oficinas de Radio Manantial de Vida 97.3. El día de hoy tendremos información que será útil para todos los discípulos del Instituto Bíblico Radial, y comentándole que tendremos un espacio de tiempo hasta el día viernes en el que nos reuniremos en esas 3 horas que hemos reunido, para que tengamos algunos invitados para tocar el tema que estamos llevando adelante con ustedes, que es historia de la iglesia, y en la cual está inmersa la alabanza y la adoración. Todos estos temas que estamos compartiendo tienen la intención de formar al pueblo, a toda la grey del Señor que está en diferentes denominaciones, y nuestra intención es tocar temas que regularmente necesitarían un estudio específico, lo cual no siempre es posible dada la abundancia que el Evangelio abarca, ¿verdad? Pero acá en el Instituto Bíblico Radial estamos tratando de alguna manera de darles un conocimiento que les permita tener una vida más plena, que se pueda vivir con mayor conciencia y madurez nuestra relación tanto congregacional como con Cristo, como parte de la iglesia de Cristo, mi hermano. Todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, todos nosotros tenemos una función importante que hacer. Como dice la palabra en 1 Corintios 12, todos hemos recibido según el don que Jesucristo le ha impartido a cada uno, de forma diferente porque somos un cuerpo, y el cuerpo pues está compuesto de varios órganos, está compuesto de millones de células, está compuesto de áreas muy especializadas, cada uno ejecutando lo suyo, sabiendo que nuestra cabeza pues es el Señor Jesucristo, y eso nos garantiza que el cuerpo va operando y va funcionando. Todas las instrucciones que la cabeza nos da a través del Espíritu Santo va haciéndola llegar a nuestras vidas y corrigiendo lo que tiene que corregir, mi hermano, si estamos operando equivocadamente nuestra posición, ya sea de oveja, ya sea de servidor, ya sea de diácono, ya sea de ministro, en fin. El Espíritu, la cabeza manda instrucciones y el Espíritu Santo nos los hace llegar para que estemos todos operando en el lugar que nos corresponde, en la función que nos corresponde, de la mejor manera. Esto es muy importante, mi hermano. Estamos tocando el tema de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Todo aquel que no sea iglesia tampoco es parte del cuerpo de Cristo. Y, por ejemplo, le voy a comentar. En nuestro cuerpo natural nosotros portamos muchas cosas. Por ejemplo, traemos el anillo de compromiso que está en nuestro cuerpo, pero no es parte de nuestro cuerpo. Traemos ropas sobre nuestro cuerpo para vestirnos, pero no son parte de nuestro cuerpo. Igual el calzado, en fin, todo lo que traigamos por encima del cuerpo no es parte de nuestro cuerpo. ¿Esto qué quiere decir?
que hay muchos que creen que son cuerpo de Cristo, pero solo sirven para arreglo, para lucimiento, para confort, para entretenimiento, pero no forman parte del cuerpo. Y esto es muy importante, mi hermano, porque en el día del arrebatamiento solamente se van a ir aquellos que son el cuerpo de Cristo. Con los acontecimientos que todos los días van pasando, vamos viendo nosotros que muchas señales se van cumpliendo. Amado hermano, cuando una persona está en condiciones normales y posteriormente empieza a tener fiebre, empieza a, por decir algo, a sentir dolor en alguna parte de su cuerpo, empieza a marearse, quiere decir que hay señales que están indicando que ese cuerpo está afectado por alguna enfermedad o algún daño de su organismo. ¿Por qué? Porque hay señales que están indicando que así es. Claro, no va a morir mañana, por supuesto que no, pero está indicando esas señales de que tiene que ser atendido ese cuerpo para que pueda restaurarse a su forma correcta de vivir. De la misma manera, ya después de que llegó, por decir algo, si es un asunto de gripa, un asunto de los pulmones, llega el momento en que empieza a cambiar las señales. Las señales empiezan a dar muestras de mejoría, se empieza a restablecer. Esto entendemos de esa manera, de que o bien nos estamos enfermando o bien estamos sanando. De la misma manera le pasa a la tierra y de la misma manera le pasa a la humanidad. Si hay señales que están aconteciendo, nos están diciendo que el mundo se está enfermando, que si no llega a guardar, a cuidar, a recuperar, a restaurarse, puede llegar a consecuencias muy difíciles. A veces se acumulan mucho en un corto tiempo, como ha sucedido ahora desde este año prácticamente, con lo que está sucediendo en el país vecino de nosotros, mi hermano, en la que sobre el país no había esa presión que ahora la tenemos. Quiere decir que los tiempos están cambiando. Antes podía pasar cualquier gente para acá y era posible que pudiera llegar a donde iba, que era los Estados Unidos. Ahora, hermano, cualquier centroamericano que entre a México se va a quedar en México. ¿Por qué? Porque allá no va a poder pasar. Esto no sucedía, está empezando a suceder ahorita, quiere decir que son otros tiempos. Quiere decir que, por ejemplo, si no hay atención de parte de nuestro país en la frontera con Guatemala, pues todos los de Centroamérica se quedarán en nuestro país, generando pues una presión adicional a las necesidades, a las carencias, a la vivienda, a la salud, al trabajo. Esto quiere decir que estamos en otro tiempo, mi hermano. Y el que no sabe entender los tiempos piensa que todos los acontecimientos, que el desarrollo de la vida es normal. Amén. Y esto es muy importante de lo que estamos hablando por una razón. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, qué está sucediendo en el área de la alimentación. En el área de la alimentación se está viendo que mucha comida se está falsificando. Se falsifica ya el maíz, se falsifica el arroz, la misma carne, mi hermano, está falsificada y adulterada, la leche, son puros químicos, en fin. ¿Qué estamos viendo? Que estos son otros tiempos. Antes comíamos lo que es producto del campo de una forma natural. Ahora estamos viviendo otros tiempos y nosotros no estamos capacitados, ¿verdad?, para poder responder a esos tiempos. Pero si nosotros somos advertidos
Entonces corregiremos muchas cosas que nos van a permitir tener una vida sana y correcta. Todo esto está en el asunto de lo que comemos, en lo que bebemos y hasta en lo que vestimos. Amén. Bien, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos tocando, mi hermano? En el cuerpo de Cristo es igual. En el cuerpo de Cristo teníamos un alimento que era sano. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las doctrinas que venían tenían como centro de todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo. Tenían el alimento sano, tenían el agua de vida que debíamos de beber y un comportamiento que de alguna manera, mi hermano, transformaba nuestras vidas. Ahora nos está llegando como si fuera una doctrina falsificada, nos está llegando alimento adulterado y nos está llegando, mi hermano, mensajes que realmente ya no son sanos alimentos para el cuerpo de Cristo. Y esto obviamente genera una preocupación en todos nosotros, mi hermano, y por eso es que debemos de afirmarnos de una manera más participativa en la congregación donde tú estés. Todos, si el pastor que hasta ahorita ha pastoreado tu vida, consideras que es de sana doctrina, que no ha cambiado la doctrina, que hace 3 años tenía una doctrina, pero que ahora ya tiene otra, cuidado, mi hermano, ya no es el mismo pastor. Amén. Y tenemos que hablar de esto porque lo importante es que usted y yo, mi hermano, seamos llevados, arrebatados con el Señor Jesucristo. No se trata aquí de lealtad al hombre. La única lealtad que usted y yo tenemos es con el Señor Jesucristo que murió en la cruz. Porque está resultando también que en varios lugares donde anteriormente se manejaba una sana doctrina, el comportamiento era correcto, ahora con el afán, mi hermano, de entrar en la moda, ¿verdad?, se ha cambiado la alabanza, se ha cambiado la forma de comportamiento, se han embellecido los edificios, pero ya no hay el mover del Espíritu. Entonces nos estamos muriendo. Eso es como un cuerpo que está enfermo y que está dando señales. La primera señal de que está grave el enfermo, mi hermano, es de que ya no se mueve el Espíritu en ese lugar. El Señor dijo en el Evangelio de Juan, el Espíritu es el que os da vida, la carne para nada aprovecha. Repito, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida y resurrección. Entonces, tenemos, mis amados, como parte de la iglesia, tener cuidado de la sanidad del lugar en donde estamos. Ayudemos a nuestros pastores, ayudemos a los diáconos, ayudemos a los servidores para que todos juntos vivamos en un lugar, mi hermano, ahora sí, sano, donde haya salud espiritual, ¿verdad? Esto que pareciera pues no relevante, no importante, lo es. Porque lo único que importa al final de cuentas, ¿para qué hemos llegado nosotros a una congregación, mi hermano? Para que juntos todos en el cuerpo de Cristo nos unamos para vivir la vida del Evangelio que será la que nos garantizará estar en la presencia del Señor Jesucristo. Entonces lo importante es, mis amados, que todos participemos como el cuerpo de Cristo, obremos en el cuerpo de Cristo, nos toleremos. Amén. ¿Por qué nos debemos de tolerar en el cuerpo de Cristo? Bien, cuando tuvimos la oportunidad de empezar lo que era los motivos por los cuales la iglesia primitiva podía alcanzar a tantas personas, una de ellas era su solidaridad. El vivir ayudándose unos a otros,
el haber desterrado de sus vidas, mi hermano, el egoísmo y la ventaja, y la mentira, por supuesto. Y juntos todos tenían una vida en común, lo cual hacía que los lazos de fraternidad dentro de esa comunidad se desarrollaran. No se puede pensar, por ejemplo, dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Estás muy bien arreglado, vas contento. ¿A dónde vas? Voy a mi congregación, ¿verdad? Entonces, para que yo la llame mi congregación es porque ahí yo estoy bien, ahí yo comparto con mis hermanos, ahí siento que soy amado y que yo amo a mis hermanos, ahí percibo que es el lugar donde yo debo de estar. Por eso digo, voy a mi congregación. Amén. Ahora, claro, somos muchísimos más habitantes y no podemos vivir solamente como vivían en grupos en Jerusalén o en cualquiera de las otras congregaciones que se fueron conformando, ¿verdad? Que empezaron muy pequeñas. La de Filipos empezó, mi hermano, con unas cuantas personas. Como ahora también así nacen muchas congregaciones. Pero lo importante es que nosotros entendamos que la única razón por la que hemos llegado a una congregación es porque queremos unirnos al cuerpo de Cristo para vivir la vida en Cristo y así poder ser salvos. No hay otro propósito, mi hermano. No es para que nos sintamos a gusto con la gente que ahí está, para que la pasemos bien, para que tengamos una vida social, para que vayamos para acá, vayamos para allá. Mi hermano, tenemos que prepararnos, aun cuando estamos en el mundo y tenemos que hacer actividades del mundo, ya no nos preparamos para estar en el mundo. Y esto es lo que la iglesia primitiva había entendido con mucha claridad. De tal manera que con pasión abrazaron, mi hermano, el evangelio de los apóstoles. Un evangelio que era verbal, porque no había escrito. Durante todo el tiempo que usted va a leer en Hechos de los Apóstoles, mi hermano, lo único que había eran las cartas que los apóstoles le mandaban y que en algunas congregaciones se leían. Pero de ahí era verbal, todo era comunicado, de boca a oído. Amén. Pero era tanto el mover del Espíritu que era el que daba convicción a todas las personas que lo que estaban escuchando era cierto y se volvía parte de ellos, lo abrazaban en su corazón. Y de esa manera vivió 100 años la iglesia, mi hermano. Después del año 100 ya empezaron a juntarse las cartas de Pablo en como dijéramos, en una colección de cuadernos, ¿verdad? Y de la misma manera los evangelios, y fue tomando forma, y así se fue compartiendo por escrito la bendita palabra que después constituiría el Antiguo Testamento. Es necesario que todos estemos en una congregación o reunidos en una casa. Hay gente que se reúne en casas, mi hermano, y ahí van llevando el estudio de la palabra. De que vayamos con el corazón sincero, que vayamos con manos limpias, que vayamos con la intención, mi hermano, humilde de aprender. Y también el que enseña vaya con un corazón sencillo y humilde para enseñar. Porque es el conocimiento. En el Evangelio del apóstol Juan hay un versículo: que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Eso es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y al que has enviado. De tal manera que usted y yo debemos tener conocimiento de quién es el Padre, cuáles son sus atributos del Padre,
cuáles son todas las características del Padre, cuál es la voluntad del Padre que ha revelado al hombre. Y eso está solamente en las Escrituras. No lo va usted a encontrar en ninguna otra parte. Por eso es que el centro, el libro central de todos nuestros estudios deben ser las Sagradas Escrituras. En la mayoría de las sectas que ya no tomaron como centro a Jesucristo, mi hermano, tienen otros libros que leer. Y ya es la opinión de sus profetas, en el mejor de los casos que le llaman ellos sus profetas, o el de sus directores, pero ya no es la Biblia. Si usted lee, ya son libros que opinan otra cosa, que ya tienen mucho de conocimiento del mundo. Psicología, filosofía, ¿verdad? Entonces nos están desviando la sabiduría. La única sabiduría que la iglesia debe de tener, esa sabiduría viene del cielo. Santiago dice que solo la que viene del cielo es, primero, pacífica. Amén. Primero que todo es pacífica. ¿Qué quiere decir? Que no realiza contienda, porque es la palabra de Dios, que no tiene discusión. Lo que cambia nada más es la forma de cómo entendemos en base a los conocimientos que tenemos. Esa es la diferencia, pero juntos todos tenemos que llegar a la misma intención. De lo contrario, estamos nosotros inventando una Biblia. Lo que, por ejemplo, hermenéutica nos enseñó era para poder interpretar de la manera más fiel lo que quiso decirse cuando se escribió los evangelios y todos los libros de la Biblia, por supuesto. Pero la intención es de que realmente querramos ver qué es lo que quiso decir el Señor y no empecemos nosotros con un método alegórico, con un método simbólico, mi hermano, a querer entender y darle una otra interpretación cuando no es lo que dice la palabra. Y esa posiblemente pueda ser la diferencia entre uno y otro. Amén. Pero cuando nosotros leemos con claridad, por ejemplo, el Señor dice, yo soy el pan de vida. Amén. El que de mí come jamás volverá a tener hambre. Obviamente ahí entendemos, y todos entendemos, que no se comieron al Señor Jesús. Los que se lo comen son los católicos en las misas, ¿verdad? Pero no es al Señor Jesús, es a alguien que ellos dicen que se llama Jesús, ¿verdad? Pero los apóstoles y todos, pues obviamente, que ahí entendemos todos con claridad, mi hermano, que está usando un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque la base de la alimentación en el pueblo de Israel era el pan. Todo se comía con el pan, ¿verdad? Entonces él está diciendo, yo soy el alimento. Y como el Señor vino a hablar no de cosas naturales, sino de cosas espirituales, entonces el Señor nos está diciendo, yo soy el pan para tu espíritu. Amén. Y muchos dicen, ¿y cómo me lo voy a comer? Mi hermano, la Biblia es el pan de vida. Ahí está el Señor revelado totalmente. Si usted lee Biblia, usted está comiendo. Amén. Usted está cumpliendo esa función de Juan 6. Si usted está comiendo la porción del verbo que quedó manifiesto en las Escrituras, reveladas por el Espíritu. Ahí sabemos todos que no hay que comerse al Señor Jesús. Amén. Por eso es el gran problema que tiene la misa, mi hermano. Pero si nosotros vamos a otra porción, por ejemplo, en el aposento alto, y en el aposento alto el Señor está estableciendo, ¿verdad?, un memorial. Él dice, haced esto en memoria mía. Esto es un memorial. Entonces ahí el Señor está diciendo, y tomó el pan. Y el pan que tomó es un pan físico, mi hermano, ¿verdad? Y lo partió. Y les dio a sus discípulos. Y luego dijo,
comed de él. Luego les dio la copa con vino, ¿verdad? La bebida, y tomaron cada uno, y le dijo, tomad cada uno de vosotros. Bueno, ya comieron el pan, ya tomaron el vino, ahora les dice, el pan es mi cuerpo, ¿verdad? Representa mi cuerpo que va a ser entregado, que va a ser sacrificado. Amén. Y el vino que tomasteis fue mi sangre que va a ser derramada. Cada que hagáis esto, ¿qué quiere decir? Cada que coman el pan y cada que beban el vino natural, recordarán el sacrificio de la cruz. Se acordarán que en mi cuerpo me llevé todas las dolencias, todas las enfermedades, me llevé todos vuestros pecados. Y necesario fue que mi sangre fuera derramada, yo entregué mi vida para que ustedes tengan vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo que la comunión de los santos, la Santa Cena, se toma con pan natural y con vino. Y nos recuerdan, no es que en ese momento, en memoria del cuerpo, no, mi hermano, no es en memoria del cuerpo, es en memoria del momento que el Señor manifestó que Él iba a ser el sacrificio eterno y que Él iba, mi hermano, con su sangre derramada, iba a hacer el perdón de nuestros pecados. Entonces, todo esto, mi hermano, es lo que... Y estoy hablando de esta porción porque esto lo debe practicar toda la iglesia. Este es un mandamiento. Amén. No es, como bien pudiéramos pensar, una opción, una posibilidad. Voy a ver cuándo lo hago. No, mi hermano. Es un mandamiento. Y es un mandamiento que la iglesia primitiva, mi hermano, lo practicó. Y la puede usted encontrar desde en Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 2, mi hermano, hasta el capítulo final, donde Pablo, después de que tuvo una visión y les platicó a todos los que estaban en el barco que iba a zozobrar, de que el Señor le había dicho que ninguno iba a perecer, y tenían, dice, ya hace 14 días que no probáis alimento. Amén. Sentaos, y agarró y partió el pan. Mi hermano, tuvieron ahí la Santa Cena. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros ahora, si eso es en memoria del Señor Jesús? Eso nos recuerda que estamos, mi hermano bendito, en el cuerpo de Cristo. Esta es una de las prácticas que estableció el Señor Jesús. Otra de ellas, y estamos hablando de la historia de la iglesia, mi hermano, otra de ellas es el bautismo. El bautismo tenía otro propósito y era de otra forma, como el pueblo de Israel lo había practicado. Lo que ellos llamaban las purificaciones del cuerpo, que era con agua, para el tiempo que nuestro Señor Jesucristo está dando su mensaje a ese pueblo de Israel, ya ellos lo practicaban en una especie de, podríamos llamarle, en unas alberquitas chiquitas que tenían como 2 por 3 aproximadamente, y ahí se metía la persona y ahí se lavaba totalmente para ser purificado, y ya después podía realizar lo que tenía que hacer. En el caso de las mujeres, después de los 40 días, si tenía varón, o 60 días si tenía niña, y ya después de eso ya podía tener relaciones con su esposo. En el caso de las jovencitas se bañaban antes de la boda, ¿verdad? En el caso de los jovencitos también hacían esa ceremonia para cuando cumplían
ya los 12 años de edad y que ya pasaban de niños a adultos. Y así en muchas cosas se hacía el trabajo de las purificaciones. Los fariseos ya la habían abundado en su aplicación, porque dice, estos no comen si no se lavan las manos después de que van al mercado, y ya ellos ya tenían muchas prácticas sobre eso es lo que se llaman abluciones en la Biblia. Cuando usted escuche esta palabra, ablución, se refiere a eso, cuando se lavaban las manos hasta los codos, que ellos se lavaban de la punta de sus dedos a los codos, ¿verdad? Esa era una ablución. Cuando se lavaban el rostro también, antes de ciertas cosas que tenían que hacer, esa era una ablución también. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, Poncio Pilatos, cuando dice yo me lavo las manos, y se lavó, esa fue una ablución también, que sirve ¿para qué? Para purificar. Entonces, eso hacía el pueblo de Israel, pero cuando apareció Juan el Bautista, entonces tomó otro sentido. Ya no solamente era como purificación para cumplir la ley, no, ahora se trataba de, dice, y muchos se acercaban a Juan el Bautista en el Jordán y confesaban sus pecados. Entonces, la doctrina que ya lleva el profeta Juan el Bautista, es una doctrina de arrepentimiento de pecados, no de preparación para una ceremonia como está marcado en la ley judía, en la ley israelita, para ser más exacto, en la ley hebrea, sino que ahora se convierte en una preparación para recibir, mi hermano, el mensaje, para recibir ya la presencia del Espíritu Santo. Y entonces Juan el Bautista empieza a compartir con todos, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venid haciendo señales dignas de arrepentimiento, vengan, confiesen sus pecados y esperen, ¿verdad? Porque Él vino a preparar el camino al Señor, y esperen el mensaje de salvación que viene. De esta manera, el bautismo, mi hermano, adquiere ya otro sentido espiritual. Ya no se trata de limpiarse físicamente el cuerpo, ya no se trata de lavarse, ya no se trata de bañarse. Se trata de sumergirse, mi hermano, para que, habiendo confesado nuestros pecados, nosotros sumergidos muramos a la vieja forma de vivir y salgamos del agua, mi hermano, transformados para una nueva vida. Y eso lo vemos en el capítulo 3, al final del capítulo 3 de Mateo, en donde vemos al Señor llegando delante de Juan el Bautista. Ahí tienen el diálogo que todos conocemos, y al final le dice el Señor, cumplamos toda justicia, Juan, y el Señor es sumergido en el agua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó ahí? Ahí el Señor dice, ya no soy más del mundo. Sale del agua, es bautizado en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene a él y permanece con él, y a partir de ese momento ya no, mi hermano, tiene la vida familiar. A partir de ese momento dedica su tiempo y su esfuerzo, mi hermano, a el mensaje de salvación. Había dejado anteriormente, él se encargaba como primogénito que era de la familia, él se encargaba de trabajar, de proveer para su madre, de tener la casa en orden. Pero ahora empezará a hacer las obras de su padre. Amén. Por eso llega un momento en que él dice, Señor, ahí en afuera están tu madre y tus hermanos, quieren hablar contigo. Y entonces él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Esos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Por qué?
porque después del bautismo él se dedicó al ministerio, a cumplir la misión a la que había venido. Eso significa, mi hermano, el bautismo. Dejar la vida que tenemos y empezar una vida de ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de servir a Jesús. ¿Cómo le servimos a Jesús? Principalmente obedeciéndole, mi hermano. Principalmente viviendo conforme a su palabra. Amén. Y usted va a ver, pareciera que no, mi hermano, porque muchos piensan que como no son pastores, no tienen ninguna obligación en la congregación. No, mi hermano, usted le empieza a trabajar al Señor con su testimonio. Usted empieza a compartir la palabra, el gozo que usted tiene, lo empieza a compartir con otros, y de esa manera, mi hermano, se ve que va usted ya trabajando para el Señor. Se gana un alma, se gana otra alma, empieza usted a compartir la palabra con una persona, le obsequia a usted una Biblia, lo lleva usted a una de las reuniones. Usted está trabajando, ya le está sirviendo, ya usted dejó la vida del mundo, ¿verdad?, en la que únicamente le interesaba a usted el cobro de la quincena, el tener un buen empleo, etcétera, etcétera. Ahora usted está trabajándole al Señor. Y todo aquel que le trabaja al Señor, mi hermano, es proveído por el cielo, es provisto por el cielo. ¿Qué quiere decir? No le va a faltar nada. Y desde los primeros momentos nosotros tenemos que aprender que de esa manera nosotros ya pasamos de una vida egoísta en la que nada más queríamos resolver nuestros problemas a una vida, mi hermano, de dádiva. Amén. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo se empieza a desarrollar en nosotros. Entonces empieza una vida de dádiva. Yo empiezo a dar la palabra, yo empiezo a dar consejo, yo empiezo a regalar una Biblia, yo empiezo a entregar tratados, yo empiezo a dar vida. Amén. Primero yo solamente recibía de los demás, ahora yo le doy. Esto es una nueva vida. Esto es lo que la iglesia primitiva hizo de una manera intensa. Amén. Todo lo que hacían era vivir para Cristo. Y esa debe ser también la razón de vida actual de todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, como su Rey y como su dueño. Entonces esa es la forma correcta. Si realmente se estableció la relación correcta, ¿verdad? Si verdaderamente nosotros hemos recibido al Señor Jesús. De lo contrario, habrá oposición en nosotros a servir. Amén. Y seguiremos con la actitud egoísta con que antes la teníamos. Una actitud egoísta que en la palabra se manifiesta en la vida de Ananías y Céfira, son los que representan a todos aquellos que no están verdaderamente convertidos y que todavía, mi hermano, creen que la vida en el Evangelio es una vida de reconocimiento, es una vida de palabras, pero no de obras. Amén. De esta manera, pues, vamos viendo cómo todo se va relacionando, el antes y el ahora. Estamos estudiando la historia de la iglesia para que veamos al final, mi hermano, usted va a decir, pues la iglesia anterior está viviendo las mismas cosas que vivimos ahora. Pero el único detalle es, entonces, si estamos viviendo las mismas cosas que ellos vivieron, ¿por qué no tenemos la misma actitud que ellos tuvieron? Amén. Esa sería ahora la interrogante. Si yo estoy viviendo las mismas doctrinas falsas que hubieron, persecución de iglesias, manifestación de personajes como Simón el Mago, que solo les interesa la ganancia deshonesta, o la presencia de aquel Bar Jesús en Chipre, mi hermano, que quería seguir estableciendo su falsa doctrina en contra de la verdad. Entonces vamos viendo, mi hermano, cómo con un personaje las Escrituras nos van enseñando lo que se oponía
al desarrollo de la iglesia. Y como también en el personaje de Pablo nos enseña que no importa quién se oponga a la iglesia, no importa quién quiera perseguir a la iglesia, a final de cuentas el brazo poderoso del Señor Jesucristo abrirá puertas y convertirá a los que tiene que convertir y traerá, mi hermano, a su servicio a los que tenga que traer a su servicio. Y eso nos da confianza de que el Señor Jesucristo guarda su iglesia. Amén. Si la guardó entonces, la guarda también ahora. Así que usted, mi hermano, que ha recibido al Señor Jesús como su Señor, si ya se postró usted en el suelo como se postró Pablo y le dijo usted, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Amén, porque esa es la palabra clave en la conversión de Pablo, mi hermano, esa es la palabra que hace la diferencia entre el Pablo que salió de Jerusalén y el Pablo que entró a Damasco. ¿Qué quieres que haga, Señor? Aleluya. Ahí Pablo está totalmente rendido, ha entendido, ha tenido una experiencia con Jesucristo, sabe la magnitud del poder de lo que le ha sobrevenido y ahora él, ciego, ya ve. Y le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Si usted, mi hermano, que me está escuchando, todavía no se ha postrado y le ha dicho, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces, mi hermano, el proceso para que se le caigan las escamas todavía no ha empezado. Y por lo tanto, hay muchos que tienen escamas en los ojos. Y esas escamas en los ojos no le permiten ver con claridad. Le permiten ver porciones de la Biblia. Le permiten ver porciones de la gloria de Dios. Pero necesitamos que las escamas caigan de nuestros ojos. Amén. Entonces, para que llegue un Ananías a nuestra vida, mi hermano, lo único que necesitamos es decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él enviará al que tenga que enviar para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Todo esto, mi hermano, es la iglesia primitiva que ya estudiamos, que estoy recapitulando ahorita, para que veamos que todas las cosas son prácticas, que no nada más estamos acumulando conocimiento de los acontecimientos bíblicos para que los guardemos en nuestra memoria. No, son para usarlos todos los días. Amén. Así como el Antiguo Testamento es un ejemplo de lo que les puede suceder a los que viven en la carne, de la misma manera, mi hermano, el Nuevo Testamento es un ejemplo de qué sucede para los que viven en el Espíritu. Amén. De esta manera, pues, vamos entendiendo que lo que estamos estudiando tiene sentido, va a ser útil, nos va a servir para todos los días. Amén. Y esta era la intención de la conversación del día de hoy, mis hermanos. Ya estudiamos o ya compartimos con ustedes lo que era la iglesia primitiva, qué cosa es la iglesia, qué cosa no es la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, mi hermano, cuál no es el propósito de la iglesia, para que no estemos haciendo lo que no nos han mandado hacer. Amén. Y luego estudiamos, mi hermano, todo Hechos de los Apóstoles, en donde vimos las características de cada una de las iglesias, ¿verdad? Que todas son diferentes, cada una de la iglesia en Efeso no es igual que la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Sería la pregunta. Si es el mismo mensaje, es el mismo evangelio. Sí, pero la diferencia es el propósito. Y aquí me voy a tomar la última porción del tiempo para explicar esta situación. El cuerpo, si usted se ve, mi hermano, en un espejo, usted tiene ojos, tiene nariz, tiene una boca, tiene 2 orejas, 2 manos, dos pies, por supuesto 2 piernas, tiene usted toda una estructura, cintura, cadera, torso, en fin. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno, por ejemplo, los
tendones que usted tiene en sus piernas no son igual a los tendones que usted tiene en su mano. Por eso usted en la mano la puede mover moviendo independientemente cada uno de los dedos. Por eso usted puede juntar todos los 5 dedos y usted puede aprisionar alguna cosa. Esos tendones están especializados para que pueda hacerse eso. Los de su pierna no, mi hermano. Los de su pierna son más largos, más fuertes. ¿Para qué? Para que usted pueda soportar el peso de su cuerpo, para que usted pueda moverse, para caminar, para correr. Amén. Entonces, con esto le estoy diciendo lo siguiente, de que por eso cada una tiene su propósito, porque cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, cada una de las porciones del cuerpo tienen una función diferente. Por eso es que vemos que una congregación es evangelista y les gusta mucho el evangelismo y constantemente están haciendo trabajos de evangelismo. Y bendito Dios, es que ese es el propósito que tiene esa congregación. Hay otra congregación, mi hermano, que se dedica mucho a hacer veladas en la noche, tiempos de oración, ¿verdad? Reuniones para de intercesión en la casa. Es una congregación de mucha intercesión, de mucha oración. Ese es su propósito, pero no es muy evangelista, sino es más dada a estar reunidos todos en oración, ¿verdad? Bueno, ese es su propósito y está bien, esa es una parte del cuerpo. Luego vemos a otros que son congregaciones que les gusta mucho la enseñanza, que tienen mucho discipulado, que se comparten con otras gentes, que van a un lugar y a otro, a congresos. Bien, ese es su propósito, que el ministerio de maestro ahí se desarrolle, ¿verdad? Y otros, mi hermano, son dedicados a la vida congregacional en una relación de pastor y ovejas, creciendo todos en armonía. Bien, ese es el propósito, por eso son 5 ministerios, amén. Entonces debemos de entender esto para no tratar de uniformizar a la iglesia de una misma manera, porque no es posible. Estamos unidos, sí, la unidad ya está garantizada, la unidad la da el Espíritu Santo. Él mantiene en cohesión a toda la iglesia, para que no cada quien haga lo que le parezca. Cuando alguien hace lo que le parece sin consultar al Espíritu Santo, se está saliendo del cuerpo de Cristo. Aunque hable de Cristo y trabaje para Cristo, si no está bajo la dirección del que gobierna en el cuerpo, está fuera del cuerpo y se convierte en un estorbo del cuerpo. Amén. Bien, entonces debemos de entender que cada congregación tiene su lugar y su posición. Alguna congregación es grande, bendito Dios, probablemente tengan que ser los pies en donde se soporte, ¿verdad?, el resto de la iglesia. En fin, el Señor tiene en su multiforme gracia la posibilidad de a cada uno de nosotros ponernos en el lugar que nos corresponde. Si así lo entendemos, nosotros siempre seremos ayuda para el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, nosotros somos una porción. Cada congregación alrededor del mundo, la congregación que está en Japón, la congregación que está en China, la congregación que está en Rusia, la congregación que está en Alemania, la congregación que está en Inglaterra, la congregación que está en Israel, la congregación que está inclusive en Siria, en África, en la India y por supuesto en toda América Latina, somos parte del cuerpo de Cristo. No estamos independientes, mi hermano. El mismo Espíritu que a usted lo guía es el que guía también las congregaciones de todo el mundo. Y juntos todos hacemos el cuerpo de Cristo. No nos creamos solo nosotros el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, mi hermano, está diseminado en todo el mundo. Por eso la palabra dice: y la gloria del Señor llena toda la tierra. No hay nombre más conocido
en toda la humanidad, mi hermano, que el nombre de Jesucristo. Ese nombre lo conocen todos. ¿Por qué? Porque así estaba también profetizado, que todos llegarían al conocimiento de su nombre, de la palabra, para que todo aquel que clame al Señor sea salvo. Entonces ahora entendemos que el trabajo que se empezó en el aposento alto es el que usted y yo continuamos, mi hermano. Nosotros somos la continuación de esa obra maravillosa. Pero así como empezó esa obra maravillosa, guiado por el Espíritu Santo, solamente podrá continuar también por la obra del Espíritu Santo. Amén. No es una moda, sino que volvimos la iglesia a reencontrar aquel del que nos habíamos separado. La iglesia que se separe del Espíritu Santo, mi hermano, está bajo la dirección del hombre. Amén. Y cuenta con el mucho riesgo de equivocarse y de aún ser echado fuera del cuerpo de Cristo. Porque todos los tumores cancerosos se echan fuera. En el cuerpo de Cristo hay sanidad, mi hermano. Aunque pareciera, por el comportamiento de muchos de nosotros, que la iglesia no se está santificando, estamos equivocados. La iglesia se está santificando. La iglesia está siendo trabajada todos los días. No confundamos cabritos con ovejas. Ese es el problema. Oiga usted, pero es que en mi congregación hay cabritos y hay ovejas. Sí, también está profetizado que la cizaña y el trigo crecerán juntos. Pero al final será cegada la cizaña y será echada al fuego, y el trigo se recogerá y será llevado al granero, a la casa del Padre. Amén. De esa manera pues no nos sorprendamos, ni, amado que me está usted escuchando, ni se desespere si alguno de su congregación comete una falta contra usted, si alguno de su congregación, mi hermano, aún va y lo demanda judicialmente, no se complique usted la vida. Ese no es oveja, ese es cabrito. Por lo tanto, mi hermano, no se sienta usted ofendido por un hermano porque no lo es. Amén. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Para qué? Para que muchos que empiezan el camino del Evangelio, de alguna manera sufren una decepción. Como todavía llevan forma de pensamiento del mundo, son muy sensibles, ¿verdad? Y entonces constantemente escuchamos, no, es que ahí no me hacían caso, ahí ni siquiera me saludaban, en ese lugar no me tomaban en cuenta, en ese lugar no me visitaban, no me iban a ver, en ese lugar no oraban por mí. Y esto, mi hermano, que es una queja continua con los que recién han llegado al Evangelio, es por una equivocación. Y la equivocación es no conocer a Cristo y pensar que son los hombres los que nos van a seguir ayudando, y no recurrimos a Jesucristo, que es el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. De esa manera también, mi hermano, si usted se acuerda, era la murmuración que había en la iglesia primitiva. Cuando se empezaron a quejar, no, a nuestras viudas no les dan de comer igual que aquellos, a nuestras viudas las dejan hasta el final, a nuestras viudas les dan lo peor, eran lo mismo, mi hermano. Porque muchos llegan creyendo que llegan a una congregación a seguir recibiendo como si fuera un lugar de beneficencia, ¿verdad? Un lugar donde se reparten cosas y creen que son cosas naturales. Obviamente, en la congregación se reparten dones, en la congregación se reparten ministerios, en la congregación se reparten bendiciones, claro que sí, pero son espirituales. Y luego, ya que tengo yo mi bendición espiritual, entonces se materializará en algo natural. Pero si yo quiero primero lo natural, sin prosperar en lo espiritual, entonces
prácticamente estoy invirtiendo el orden y me estoy olvidando de ese versículo tan importante que dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Todo el que busque las añadiduras sin buscar el reino está equivocado y no las va a encontrar. Amén. Bien, mis amados, hemos concluido el día de hoy. A todos los hermanos que estén interesados ya en su material de la historia de la iglesia, ya tenemos 2 módulos. El primer módulo es todo lo que es la iglesia hasta llegar a Hechos de los Apóstoles. El segundo módulo es las 7 iglesias de Apocalipsis, que ya hemos concluido ahorita 2 módulos. Vamos a descansar esta semana, mi hermano, para que se pongan al corriente los que están atrasaditos en hermenéutica. Amén. Y el día viernes tendremos un tiempo muy especial, tocando varios temas con unos invitados que vamos a tener acá en la cabina, para que, mi hermano, si usted quiere llamar, si usted quiere preguntar, si usted tiene algo que comentar para el día viernes de las 9 a las 12 del día, aquí estamos y lo esperamos. Benditos sean en el nombre de Jesús, y todo lo que hayamos compartido con ustedes sea para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.